Buenas tardes todos y todas. El presente video tiene como propósito de introducirles a algunos conceptos fundamentales del análisis monetario y también a la diversidad de perspectivas existentes. ¿Okay? El objetivo no es abordar exhaustivamente todos esos aspectos, sino introducirles, mostrar que hay una problemática, mostrarles que el análisis es más complejo, hay diferentes vertientes y muchas veces esas distinciones subyacen a diferencias en posturas más explícitas sobre determinados aspectos en el campo del análisis monetario, la teoría monetaria y la política monetaria. ¿Okay? Entonces es más bien el objetivo abrirles el horizonte, introducir ciertas categorías y plantear ciertas problemáticas que van a acompañarnos a lo largo del semestre. ¿Okay? Nuevamente comenzamos nuestra vida aquí en este mapa conceptual. Estamos en el núcleo y vamos al dinero y sistemas de cuentas sociales, está mencionado aquí. ¿Okay? Bueno, entonces la idea básica es que hay diferentes maneras para acercarse a los hechos monetarios, al análisis monetario. Y aquí hay diferentes planos en cuestión, esos diferentes planos ustedes pueden ver aquí estos tres puntos. El primero, que está en el centro de nuestra problemática, es que existen diferentes visiones preanalíticas. ¿Okay? Una visión preanalítica es un concepto que utiliza Schumpeter en su historia del análisis monetario. Es una manera de concebir los problemas, la naturaleza de los problemas. Es como una apuesta heurística, pero que también se basa en una preconcepción acerca de la naturaleza del objeto analizado, y esa es anterior al desarrollo propiamente de las teorías, y la opción por una u otra de esas visiones preanalíticas, de esas maneras de concebir la realidad analizada, y influyen o restringen el campo de lo analizable, e influyen o restringen el uso de ciertos conceptos, ¿no? Entonces la idea es que antes de que comience propiamente el trabajo de análisis, hay una visión, una manera de pensar el problema analizado, y eso va a influenciar profundamente lo que es posible y lo que no es posible pensar y analizar en el marco de cada teoría en cuestión, ¿no? Para nuestro propósito aquí distinguimos entre dos visiones, una en la cual el dinero es esencialmente una mercancía, vinculado a la idea de que el dinero es esencialmente el producto de un comportamiento individual. Surge el dinero del intercambio de bienes en forma de trueque, y a partir de ahí aparecen ciertos problemas que van a dar lugar al desarrollo del dinero. Pero esencialmente el dinero, o aquellos objetos que sirven como dinero, no introducen una dimensión adicional, son básicamente instrumentos que facilitan el intercambio, que también funcionó sin el dinero. ¿Okay? Y no necesitamos introducir otros elementos, otros agentes, otras dinámicas y procesos que no sean los mercantiles, que no sean las decisiones, las preferencias, las dotaciones individuales, ¿no? Y eso conducirá a pensar los problemas monetarios, como el poder adquisitivo del dinero, por ejemplo, esencialmente en términos de oferta y demanda del dinero, o de los objetos o de las unidades monetarias, construidos de forma muy similar a la oferta y demanda de cualquier otro producto. ¿Okay? Con la diferencia que la demanda por el dinero, por supuesto, estará influenciado por el poder adquisitivo propiamente del dinero, y eso introduce una complejidad que veremos en el futuro, en particular en el análisis de las crisis.
Ok, la otra perspectiva es pensar el dinero esencialmente como un sistema o como formando parte de un sistema de cuentas sociales. ¿Ok? No es el objeto, no es la entidad del dinero que nos interesa, sino es considerarlo como un proceso de organización social. ¿Ok? Eh, Estas dos visiones preanalíticas están muy cercanamente vinculados a... entonces, esas concepciones preanalíticas en cierto sentido son concepciones ontológicas acerca de presupuestos acerca de la naturaleza de ser de los objetos analizados. ¿Ok? Eso está vinculado a conceptos acerca de cuál es la estrategia epistemológica adecuada para analizar el problema. ¿Okay? ¿Cuál es la manera pertinente de avanzar, de desarrollar su indagación, su investigación, dado la supuesta manera de ser del objeto estudiado? ¿Okay? Y en economía, ustedes conocen eso muy bien, hay básicamente dos grandes visiones. Una es la que pone el punto de partida, ancla el punto de partida en las decisiones individuales. ¿Okay? Eso a veces en la epistemología de la economía aparece como micro foundation o fundaciones microeconómicas del análisis. La idea es que el único punto de partida es firme son las decisiones, las preferencias de los individuos, y el funcionamiento de la economía en su conjunto debe poder analizarse como la consecuencia, el resultado de la interacción de los individuos. ¿Okay? Frente a eso hay la perspectiva opuesta de que el punto de partida realmente adecuado para analizar los problemas económicos es el punto de partida macroeconómico. En todo caso, las decisiones, las preferencias, los comportamientos individuales no se van a poder comprender a partir del individuo, se van a poder comprender a partir del contexto social en el cual se encuentra. Eso implica la idea de que los gustos son socialmente constituidos. Eso implica la idea de que hay estructuras sociales, costumbres, reglamentación jurídica y dinámicas propiamente macroeconómicas vinculados, por ejemplo, a la naturaleza del dinero mismo, que dan lugar o que enmarcan o encuadran al comportamiento y las decisiones y las aspiraciones y el horizonte, y digamos restringen el campo de las posibilidades del individuo. Y no se puede comprender toda esa construcción social en la cual se mueve el individuo, ese tejido de relaciones, de posibilidades y restricciones, sin que uno inicie ahí. No se puede derivar eso del comportamiento individual, porque son procesos y resultados de procesos propiamente sociales, y el nivel de la sociedad en su conjunto es aquel en el cual se puede comprender esos procesos, esas reglamentaciones, esas regulaciones, institucionalizaciones del mundo económico. ¿Okay? Entonces, desde esa perspectiva se comienza analizando el nivel macro y de la sociedad, y de ahí de pronto, a partir de ahí se puede ir comprendiendo el comportamiento individual. ¿Okay? No significa necesariamente que el punto de partida es el único punto donde vamos a recorrer. Podemos iniciar en lo micro con el objetivo de alcanzar el análisis de la dinámica de la economía global o nacional o de la sociedad en su conjunto, y al revés podemos iniciar con un nivel macro, intentando de comprender de ahí mejor lo individual. Ok, estos son como dos tipos de acercamientos donde el énfasis está puesto en el otro lado. Obviamente se va a plantear el problema de la relación entre esos. Ese problema muchas veces en la economía no está planteado en la medida en que se ha dividido el campo de estudio en micro y macro, y cada uno tiene su manera de proceder, sus objetos de estudio, y lo que no entra en uno pues se lo pone en el otro, y
y la reflexión acerca de cómo estos dos aspectos o momentos de la realidad mutuamente se influyen, se constituyen, como aquello que sucede en un plano tiene consecuencias en el otro plano, eso muchas veces queda fuera del análisis. ¿Okay? Entonces, lo nuestro no es directamente ese problema, pero ese problema está muy estrechamente vinculado a nuestro problema. ¿Okay? Entonces, si yo comprendo el dinero esencialmente como una mercancía, esto probablemente es la consecuencia de que yo pienso que para comprender cualquier hecho económico, por ejemplo el dinero, yo necesito comenzar con el individuo, y si comienzo con el individuo puedo comenzar con las decisiones de un programa de optimización de utilidad de un individuo. Entonces, si yo comienzo ahí, pues yo sé que el dinero necesita tener valor para que el individuo lo acepte a cambio de sus bienes. Entonces ya tengo una manera de pensar el sistema planteado que puede provenir de mi idea de que lo realmente esencial es lo individual, y eso me va a de alguna forma restringir la manera de desarrollar mi análisis. Lo voy a hacer en términos de oferta y demanda por este objeto monetario, y voy a intentar comprender cuáles son los factores que subyacen a eso y cómo a partir de la interacción entre oferta y demanda a nivel social va a emerger un poder adquisitivo del dinero. ¿Okay? En cambio, si yo tengo como punto de partida que en el campo de lo social realmente el nivel de análisis adecuado es el social, bueno, no es que excluyo la posibilidad de que el dinero sea una mercancía, pero voy a decir primero, el dinero es un sistema de organización social, o juega el papel dentro de un sistema de organización social que podemos llamar de cuentas sociales. ¿Cómo se llevan las cuentas sociales? Significa quién tiene derecho a acceder a los productos, quién tiene que entregar, en qué circunstancias aquellas digamos, asignaciones o derechos sobre una fracción de los productos sociales, y cómo, cómo la sociedad organiza concretamente esta redistribución, esta apropiación y redistribución del producto, pero de forma indirecta, digamos, porque podemos tener una redistribución que simplemente es basado en la entrega de una fracción de la producción. Por ejemplo, 30% de la cosecha simplemente es entregado al poder político conquistador como tributo, y ahí no hace falta ni la aparición del dinero. El dinero en ese sentido siempre implica un proceso de mediación, una emergencia o la constitución de una esfera adicional que está estrechamente conectado, digamos, a la esfera de los productos materiales. Por supuesto, pero entonces esto me conduce tendencialmente a pensar el dinero como un sistema de cuentas sociales, y eso me conduce a poner énfasis en el funcionamiento sistémico, los mecanismos, las instituciones, y eventualmente cómo los individuos se relacionan a eso y cómo se relacionan en particular a aquellas entidades o objetos que jueguen ese papel de fichas o de reconocimientos de la producción en ese sistema de cuentas sociales. Eso va a ser a lo mejor secundario. ¿Okay? Y por otro lado, esto conecta a la temática del origen histórico del dinero, ¿okay? De la génesis del dinero. Entonces, ahí también hay una conexión, pero no es necesariamente una conexión directa. ¿Ya? Y ahí también podemos pensar que hay dos formas de conceptualizar o de concebir la génesis, la emergencia del dinero. La primera está vinculado a la idea de más común, más que la mayoría de nosotros y más los que hemos estudiado algo de economía, porque así aparece en los libros de economía. Ven el dinero como emergiendo históricamente como resultado
como un instrumento, como una innovación que facilita, resuelve ciertos problemas prácticos, pero no transforma profundamente el trueque, ¿no? La idea es que hay individuos que persiguen su interés, que hay cierta especialización, hay se desarrolla cierta división social del trabajo y ahí pues hay esos problemas de cómo intercambiar los productos y el dinero o la emergencia de una de estos, por ejemplo, como aparece en el texto de Menger que tenía que leer, cómo aparece uno de estos como un objeto monetario, una mercancía especial que comienza cada vez más a jugar ese papel de intermediaria y resuelve un cierto número de problemas que aparecen en el trueque. ¿Okay? Esa es la visión más común aceptada por los economistas y tal vez más cercana a la idea que se tiene en general sobre el origen del dinero. ¿Okay? Y por otro lado tenemos la visión de muchos historiadores y antropólogos que dicen que esta visión histórica del origen del dinero en el trueque es básicamente una ficción, ¿no? Una ficción que se basa en que se proyecta ciertas características de la sociedad actual al pasado, ¿no? Entonces, si ahorita tenemos una sociedad donde todos somos individuos y competimos y decidimos de forma autónoma qué vamos a hacer, vamos a vender chocolate o vamos a asar choclos o qué vamos a hacer, bueno, cogemos esto, pensemos que no está el dinero y obviamente nos vamos a dar cuenta que es necesario que el dinero esté para que esto pueda funcionar, porque si queremos que funcione una sociedad de mercado, pero hacemos desaparecer en un ejercicio mental el dinero, aparecen un conjunto de problemas que van a exigir el invento del dinero, ¿no? Pero hay un cierto sentido de poner las cosas de cabeza en el sentido en que al proyectar características que necesariamente solo podían desarrollarse con la existencia del dinero, quitar el dinero de forma abstracta, por supuesto va a surgir la necesidad del invento del dinero como consecuencia del trueque, ¿okay? Pero los antropólogos y los historiadores van a cuestionar eso, en primer lugar porque van a decir que esta sociedad como de individuos que persiguen sus intereses de forma individual, donde está ausente una estructura social que organiza la reproducción, eso es una ficción histórica, ¿okay? Y que en realidad el origen del dinero, por lo menos en términos históricos, en términos de su génesis concreta, que hay evidencias tanto del campo etnológico y antropológico como el campo histórico acerca del origen del dinero, dónde aparecieron las diferentes figuras monetarias por primera vez, en qué circunstancias, jugando qué roles. Bueno, esto no es en el trueque, ¿no? Entonces hay diferentes tradiciones de diferentes linajes, hay los que hacen más énfasis en pagos, obligaciones de pagos en diferentes tipos de sociedades, como pagos de sangre, ¿no? Pago de la sangre, cuando alguien mata a otra persona, bueno, hay ciertas comunidades, sociedades tenían establecidos listas de costos, de precios o de pagos que se tienen que efectuar para compensar este mal hecho a otra familia, por ejemplo, otra comunidad. Y un argumento en favor de eso es que la misma palabra pagar proviene de pacificar, ¿okay? Y eso hay en particular algunas evidencias en los pueblos germánicos acerca de eso, ¿no? Pero hay otras fuentes de pago, obligaciones de pago que no son mercantiles, no es que estoy calculando, estoy intercambiando, no son obligaciones sociales como por ejemplo los pagos por una mujer para precio de la novia, ¿no? O por ejemplo para acceder a sociedades secretas o para construir alianzas políticas, ¿ya? O por ejemplo pagos religiosos, obligaciones de entregar ciertas cosas al templo para el tipo diezmo, ofrendas, pero que son como estandarizados en cierto sentido, ¿no? Y que el dinero
realmente tiene su origen ahí, ¿no? Después hay otras argumentaciones que el dinero tiene especialmente su origen en sociedades más o menos centralizadas, como las que emergieron en Babilonia, en Mesopotamia, como hace 5.000 años más o menos, o en Egipcio, más o menos Egipto, a la misma época, donde el dinero surge como una herramienta de administración, de organización de la reproducción de un área, no de forma individual, sino conscientemente, por ejemplo, a través del poder político, a través del poder religioso que organiza la reproducción de la sociedad, donde se tiene que apropiar cierta cantidad de los productos para el uso común, por ejemplo, los trabajos de fortificación, los trabajos de construcción de sistemas de riego. Entonces, esas cuentas se van llevando, se van monetizando, en el sentido en que de llevar cuentas en términos de productos materiales, tantas vasijas de cebada, por ejemplo, se pasa a construir un estándar o una unidad de cuenta más o menos abstracta, en la cual se van llevando las cuentas de todos los productos y todas las obligaciones. ¿Ok? Les tengo aquí dos citas, recomiendo que las intenten leer. Una es como el resumen que da Paul Einzig en su libro sobre las monedas primitivas, que está en su carpeta de Dropbox, donde él afirma, digamos, como consecuencia de haber estudiado profundamente las evidencias de los antropólogos de muchísimas diferentes sociedades, que él se inclina a ver el origen del dinero más en instituciones sociales, ¿no? Y que en particular él considera que podemos encontrar sistemas de crédito antes del dinero, sistemas de dinero antes del trueque y trueque antes de la propiedad privada o la división del trabajo en general, en esos sentidos. ¿Okay? Entonces él invierte más o menos en base de la conclusión que él saca de la revisión de muchísima evidencia antropológica, pone sobre la cabeza el orden o la secuencia argumentativa de los economistas. ¿Okay? Y aquí les pongo la primera página de un artículo que también lo pueden encontrar en nuestra carpeta Dropbox, en un libro que se llama Credit State Theories of Money. En este libro está reproducido el artículo de Alfred Mitchell Innes, que van a tener que leer esta semana, en una versión original en inglés. Ustedes pueden leer la versión en español que le pongo a disposición, pero ahí hay varios ensayos, en particular uno de Michael Hudson, que es un economista bastante importante en cuanto al análisis del dinero y de la deuda, que se puso a estudiar en mucha profundidad los sistemas monetarios y de deuda y de cancelación de la deuda y de regulación de la deuda en Mesopotamia antigua, ¿no? En esa parte que ahora más o menos es Irak, donde se han formado de las primeras sociedades estratificadas y organizadas de forma más o menos centralizadas, y donde se han encontrado muchísimas evidencias de las formas de organización, porque se han hecho los registros en tabletas de arcilla que quedaron conservadas, ya sea porque han sido horneadas o ya sea porque se han quedado en un lugar seco en el desierto, y esta escritura cuneiforme se ha podido descifrar y se tienen muchísimas evidencias de las contabilidades que llevaban esas instituciones. ¿Okay? Entonces les recomiendo que hagan el intento de leer por lo menos aquí sus primeras páginas, o siempre pueden utilizar un traductor, por supuesto, pero les recomiendo que intenten hacer un intento de comprensión de la lectura en inglés. Ok. Entonces, ustedes ven, tenemos esos tres planos. Un plano es el histórico, ¿no? Muchas veces la gente que tiende a pensar como origen histórico el trueque, piensan que
en su esencia el dinero es básicamente una mercancía y simplemente una facilitación del trueque. ¿Okay? Tenemos entonces aquí una cierta relación, no es absolutamente estrecha. Alguien puede decir, reconozco que históricamente el dinero no ha surgido del trueque, pero una vez que está en funcionamiento, básicamente es una modificación del trueque. ¿Okay? Y al revés, uno puede argumentar que sí, ciertamente el dinero ha surgido con forma de trueque, ahora es un sistema de cuentas sociales y se va a analizar como un sistema de cuentas sociales. ¿Okay? Entonces, pero tendencialmente las personas que tienden a pensar el dinero como una mercancía tienden a pensar que el inicio o la forma adecuada de analizarlo es de comenzar con lo micro y tienden, si es que se interesan por la realidad histórica, tienden a asumir que el dinero emergió a partir del trueque, ¿no? Y al revés los otros. Pero obviamente ustedes ven, no está tan claro qué relación hay, por ejemplo, entre el plano, en este caso, entre el plano histórico, lógico y epistemológico. ¿Realmente son planos muy estrechamente vinculados o es posible que en términos históricos el desarrollo ha tomado cierto camino, pero finalmente el resultado de ese desarrollo, analizado en términos cuál es su estructura de ser y por ende también cuál es la estrategia adecuada de análisis, se llega a otro plano? ¿Okay? Esto está abierto al debate. Sea cual sea finalmente las opciones, uno podría plantearse si de todas formas estas dicotomías que aquí nos acabamos de presentar no significan una simplificación de la realidad y que realmente están presentes esos dos, no como opuestos, sino como momentos o aspectos de una realidad. Por ejemplo, que el desarrollo histórico de un sistema monetario concreto interactúan aspectos que tienen que ver con la organización consciente de las cuentas sociales, del trabajo social, pero incorporan elementos que tienen que ver con el trueque, la búsqueda de la ventaja individual y el dinero como una mercancía, como un objeto de valor. ¿Okay? Y en particular en esa interacción hay que pensar también la interacción entre el dinero en cuanto instrumento o aspecto de la organización del intercambio al interior de una comunidad o una sociedad, cómo se organiza internamente, y el dinero como relación de una comunidad con otra comunidad, o de individuos de una comunidad con individuos de otra comunidad. Y típicamente, mientras más ajenos, mientras menos fundamento común, ya sea religioso, ya sea étnico, ya sea por la integración del proceso reproductivo haya entre dos sociedades, más valor propio tiene que tener el objeto monetario para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, típicamente al nivel internacional observamos el intercambio, o sea, ya por trueque directamente o con la intervención de formas monetarias que son valores en sí, como por ejemplo el oro, que funcionaba durante muchísimo tiempo como el medio de pago internacional, mientras que al interior, digamos, la estructura del sistema monetario interna, bajo control social y político, puede no depender de esa naturaleza de valor del objeto monetario, o puede no basarse en un objeto monetario que tenga valor propiamente dicho. ¿Okay? Bueno, en todo caso, cuáles que sean estos, y vamos a ver que esto va a aparecer de tiempo en tiempo y vamos a intentar de pensar la relación entre esos diferentes aspectos. ¿Okay? Pero cualquiera que sea, vemos que el punto fundamental del dinero es que aparece como un instrumento, o parece como una institucionalización de mediación, de intermediación del trabajo social dividido. ¿Okay?
de alguna forma el dinero sirve para acceder a los productos o a riquezas ajenas y para transferir ese acceso a esas riquezas ajenas a otras entidades. Por ejemplo, en el caso del dinero de sangre, de transferir a la familia de la persona asesinada acceso a riqueza o eventualmente acceso a objetos que permiten a su vez a ellos pagar deudas, obligaciones por otro lado. ¿Okay? Pero digamos el contexto general es que debe haber puede haber intercambios entre personas que no hay división social en trabajo en el sentido de la especialización. Puede ser que no siempre sea necesario, pero en principio el contexto en que vamos a analizar el dinero, y especialmente el dinero moderno, es que tenemos el trabajo productivo y reproductivo de una sociedad se divide entre varios, si quieren, centros de decisiones que toman las decisiones, sea un hogar, sea una empresa, toman sus decisiones de forma individual, necesitan poder acceder a productos de otros, necesitan para aquello transformar su producto individual, si quieren, en un producto social, en reconocimiento de su contribución al trabajo social y bueno, el dinero va a jugar ahí un papel. Entonces, digamos, el objetivo de esta nota es que ustedes siempre tengan presente que cuando estamos analizando problemas monetarios, el fundamento es la división social del trabajo y especialmente la organización privada independiente de esa división, porque si tenemos una división consciente del trabajo, por ejemplo, en una cooperativa agrícola autosustentada, ¿okay? Se puede decidir una vez en la asamblea al mes cuáles son los trabajos necesarios para necesarios de efectuar para permitir la reproducción de esta entidad agrícola autosustentada, y se decide quién se ocupa de qué, y se decide quién usa los productos, las cosechas, para qué se usan, que se distribuyen, se invierten. Hay división social de trabajo, sí, pero no son trabajos socialmente autónomos, no es decisión de cada uno si quiere ir a matar culebras, cosechar o sacar las cosechas a la venta o quedarse en la hamaca y luego ver cómo a partir de esas decisiones individuales se constituye un todo más o menos coherente, ¿no? Pero eso es el mundo en el cual el dinero, digamos, juega su rol. ¿Ok? Entonces, típicamente, según esas dos visiones grandes, en una es que el dinero permite acceder a productos ajenos porque el dinero en sí tiene valor. Entonces tenemos un intercambio, valor por valor, simplemente pasa por el intercambio por el dinero, ¿ok? Las yucas por el pescado, pero por las complicaciones que tiene el intercambiar yucas por pescado, que son esos problemas de la doble coincidencia y todo lo que aparece en el artículo de Menger, tenemos un intercambio de yuca por dinero o por alguna mercancía especial como la sal, por ejemplo, pero que tiene su valor y que derive su poder adquisitivo y su deseabilidad de ese valor, y también deriva la limitación cuantitativa del dinero, porque el dinero mismo es el resultado de un producto y tiene valor. ¿Okay? Entonces, el fundamento es eso, el dinero tiene que tener un valor propio y su relación con las demás mercancías se basa en que estas tasas de intercambio entre las mercancías son consecuencias de sus valores respectivos. ¿Okay? La otra visión que piensa el dinero esencialmente como un sistema de cuentas sociales, el dinero permite medir y acceder a los productos porque hay un sistema, funcionamiento del sistema va a establecer asociaciones o correspondencias entre dinero y producto. ¿Okay? Entonces ahí el dinero no tiene valor necesariamente, o no, en la esencia el dinero no necesita tener valor. El valor sería la relación entre el dinero y el producto,
y el hecho de que uno puede acceder a través de este objeto que no tiene valor a productos o a riqueza que sí tiene valor es consecuencia de una forma en que se institucionaliza la relación entre estos objetos monetarios y los productos. ¿Okay? Entonces, típicamente vamos a tener aquí en este segundo caso como fundamento es una organización más o menos consciente de este procedimiento, de esta asociación o correspondencia, mientras que en el primer caso tenemos un sistema que sí funciona, pero es el resultado, digamos, a la espalda de los participantes, emergencia más o menos espontánea de un funcionamiento. Y ahí entonces muchas veces eso está vinculado a una posición política en donde se considera que el poder político, el Estado en este caso, básicamente puede hacer más daño que bien y que se debería dejar funcionar de forma libre el sistema monetario y todos los demás aspectos de la economía también, porque son en esencia el resultado de la interacción de personas que persiguen sus intereses y toda intervención de agentes fuera de estos agentes mercantiles que interactúan estaría corriendo el riesgo de dañar más que arreglar eso. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de dinero, generalmente se suele analizar el dinero desde diferentes ángulos o a veces se lo llaman funciones monetarias, ¿no? Se dice que el dinero cumple varias funciones y la manera como pensamos esas funciones que vamos a encontrar también a lo largo del semestre y la manera como pensamos la relación entre esas funciones también está influenciada por esas visiones diferentes que podemos tener sobre el dinero. ¿Okay? Entonces la primera función que suele aparecer es la función de la medida de valor, ¿no? El dinero como medida de valor o unidad de cuenta, que es lo que el dinero permite evaluar o medir el valor de las cosas, o evaluar las cosas o medir su valor. Entonces, el dinero sirve para poder expresar el valor de las cosas. ¿Okay? Y derivando de ahí, el dinero como un sistema de precios. ¿Okay? Entonces, una determinada cantidad de oro llamamos una libra y la subdivisión llamamos un shilling y de la subdivisión llamamos un penny y eso me va a dar una especie de sistema de medida, ¿no? Que es solo posible porque el dinero sirve en la medida en que ya sea tenga su valor propio o ya sea se establece esta vinculación estrecha entre el dinero y los productos. El dinero permite expresar el valor de todas las mercancías. ¿Okay? Ahora, para eso no es necesario que se tenga el dinero en la mano, ¿no? Puede ser la construcción de una unidad de cuenta ficticia, ¿no? Una medida ficticia, pero que necesita tener su sustento, digamos, en la forma de funcionamiento. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en segundo plano está el dinero como medio de pago. ¿Okay? Muchas veces se habla del dinero como medio de intercambio. Cuando estamos hablando de trueque, el dinero es el medio de intercambio, porque el dinero cambia de mano en el mismo momento en que la mercancía cambia de mano en la otra dirección. Entonces, el medio de pago, medio de intercambio, o el circulante, el dinero va cambiando de mano y cada vez que cambia de mano, cambia también de mano una mercancía. Pero eso en realidad es como un caso especial del dinero como medio de pago. La idea de dinero de medio de pago es el dinero sirve a liberarnos de una deuda existente, cualquiera que sea el origen de esa deuda. Puede ser una deuda comercial, en ese sentido, si inmediatamente pago la deuda en el momento en que incurro en ella, bueno, es un medio de pago, un medio de intercambio, pero podemos tener pagos que son posteriores al momento en que se recibe el bien, ¿no? Y hay otros pagos que tienen una causa diferente al intercambio de mercancías, obligaciones tributarias, obligaciones de multas,
obligaciones que derivan de tasa de interés por un préstamo anterior. Es un conjunto de pagos necesarios y uno de ellos es simplemente el que tiene que ver con el intercambio de productos. ¿Okay? Entonces, típicamente uno dice, el valor se mide en mismas unidades como aquella cosa que permite librarnos de una deuda. Por ejemplo, el dólar mide el dinero, mide el valor, cuánto vale esta mesa, $20, cuánto vale esta cama, $40, y esos dólares se hacen referencia a un determinado billete que vamos a usar para pagar, ¿no? Entonces hay una relación estrecha, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Hay momentos históricos y sociedades donde tenemos una unidad de cuenta ficticia, ¿no? Que no existe en forma concreta en un objeto que se puede pasar de una mano a otra, ¿no? Por ejemplo, Luigi Einaudi habla de la Edad Media como había una moneda, el livre tournois, que era puramente ficticia. Y todas las monedas, entonces se fijaban los precios, se fijaban las obligaciones, las deudas en esta moneda, pero esa moneda no existía para tocar, ¿no? Esa moneda era un estándar de valor abstracto que tenía sus tasas de cambio con todo tipo de monedas de diferentes calidades que circulaban en el reino, fabricados por diferentes entidades que tenían el derecho de acuñar dinero que de diferente calidad y diferente poder adquisitivo, y que finalmente a la hora de pagar de verdad no se podía pagar con libre tournois porque no existen, porque eran el dinero ficticio, sino que se tenía que ver cuánto de tal o tal moneda se necesitaba para pagar esos 50 libras tournois. ¿Okay? En el mismo libro de Paul Heinze que le mencioné, analizando unas islas de Samoa, habla del dinero en forma de esteras, que parece que circulaba o jugaba el papel, ciertos papeles monetarios, y que, por ejemplo, una deuda puede haber sido contraído o una obligación en un cierto número de esteras, pero esas esteras eran ficticias, ¿no? Había que pagar con 50 esteras, había que entregar, pero una estera real, en función de la calidad y de su antigüedad, podía valer menos o más que ese estándar ficticio. Entonces, a la hora de pagar había que negociar a cuántas esteras realmente existentes materialmente correspondía que estaban ahí, correspondían esas 50 esteras en la medida ficticia. ¿Ok? Solo para decirles que no necesariamente siempre, en toda circunstancia, esta medida de valor, esta unidad de cuenta, corresponde exactamente a los objetos monetarios o a las entidades monetarias que van a ser usados para liberarnos de una obligación como medio de pago, ¿okay? O como medio de intercambio, ¿sí? Y en tercer momento se habla del dinero como reserva de valor, como algo que guarda el valor a través del tiempo. ¿Okay? Entonces ustedes ven, esas cosas están conectadas. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de esa conexión? ¿Cuáles son como las consecuencias de lo otro? ¿Y cuáles son como las causas de los otros momentos? Bueno, sobre eso hay diferentes visiones que están conectados a la manera de concebir el dinero. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, podemos hacer el ejercicio en otro momento, pensar, por ejemplo, como en el texto de Karl Menger, la emergencia del dinero en forma de la mercancía la más líquida vincula de una determinada forma el dinero como medio de pago, el dinero como medio de intercambio, digamos, con el dinero como reserva de valor. Si el dinero no podría ser una reserva de valor, bueno, toda la idea de la liquidez entraría en crisis y tal vez no podría establecerse ese dinero como medio de intercambio. Bueno, eso va a depender, pero en todo caso ustedes ven, aquí el objetivo es ver que en todo el análisis monetario el dinero juega diferentes papeles y problemas monetarios pueden significar específicamente analizar uno u otro de estos
funciones o aspectos o momentos del dinero y puede haber diferentes relaciones entre esos, ¿no? Ok, todo eso vamos a profundizar a lo largo del semestre, solo quiero mencionar aquí brevemente estos elementos, ¿ok? Ahora de aquí surgen varias preguntas. ¿En qué medida, por ejemplo, es posible que se organice un sistema monetario donde no existe ningún medio de pago concreto, o sea, una unidad monetaria, ya sea eh, tocable o transferible? ¿Es posible que exista un puro sistema de crédito, por ejemplo? Otro problema que nos va a aparecer a lo largo del semestre es qué relación hay entre el sistema monetario y el modo de organización de la producción, en particular lo que llamamos el financiamiento de la producción. ¿Qué tipo de sistemas monetarios resuelven de mejor forma el problema de cómo iniciar un proceso productivo si es que es necesario disponer de dinero para eso mismo? Okay, o sea, en otras palabras, el problema fundamental que siempre tenemos en el análisis monetario es que no podemos analizar el dinero por separado del proceso de la reproducción material de la sociedad en el cual funciona ese dinero. Okay, otro problema es cuál es la relación entre el proceso de acumulación de poder y un sistema monetario. En qué medida determinado sistema monetario configura las relaciones sociales de manera que se modifica el poder entre, por ejemplo, deudores y acreedores. ¿Okay? Luego tenemos bueno, un problema básico es cuál es la relación entre un sistema monetario, digamos, en qué medida esas diferentes visiones preanalíticas corresponden a la diferencia de ciertos sistemas monetarios. O sea, es posible que hay sistemas monetarios que funcionan mucho más en el sentido como prevé esta visión que se basa en el dinero como mercancía y otros que se basan en un sistema más de cuentas sociales. Tiene que ver con la configuración concreta, ¿no? Y ahí tenemos el aporte, por ejemplo, de Karl Polanyi, el antropólogo, el historiador económico, que, que dice que las sociedades básicamente están constituidas por una articulación de tres tipos de integración o circulación o integración de la actividad económica, que es la redistribución, cuando hay un centro, un poder central que se apropia de una parte de la riqueza generada y la redistribuye para sus propósitos, para los propósitos de reproducción de la sociedad en su conjunto. Hay sistemas de reciprocidad donde tenemos intercambios a nivel, digamos, de entidades o grupos que se encuentran en el mismo nivel jerárquico más o menos, donde hay circulación de productos, pero es más basado con el intercambio de regalos, intercambio y también obligaciones, puede haber de diferentes tipos, y hay sistemas donde tenemos intercambio de equivalentes que son yo te doy esto y tú me das aquello, y mediado o no mediado por el dinero, y la idea básica es que cada sistema real es una articulación entre esos diferentes momentos. Entonces la pregunta es en qué medida la manera de pensar el dinero puede ser más o menos adecuado en función de cuál es la configuración concreta de la sociedad que estamos intentando analizar. Ok, ahora esta cuestión del sistema de cuentas sociales, la idea es que al final y al cabo, aunque no exista una entidad, o sea, la idea es que hay ciertas sociedades donde sí existen un sistema de cuentas explícitas, donde alguna entidad en la sociedad lleva las cuentas para todo el mundo, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos. Cuando alguien adquiere un bien, digamos, ahí, eso va a modificar sus cuentas sociales, sus posibilidades, si quieren, todavía su acervo en posibilidades de acceder a otros productos.
Y hay otras sociedades donde esto no es el caso, donde no hay ningún sistema de cuentas sociales explícitos en el sentido en que aparece en una contabilidad social visible, ¿no? Y la pregunta es, en estas sociedades donde tenemos cuentas distribuidos o que son cuentas que funcionan a través de un sistema de fichas o de tokens, ¿no? De fichas que están en circulación y que juegan ese papel de distribuir el poder adquisitivo, el acceso a los productos de mano en mano, en qué medida podemos traducir y con qué medida nuestro análisis puede traducir lo que no hay en la realidad concretamente existente como el resultado de un análisis conceptual. ¿Okay? Eso nos va a ocupar también a lo largo del semestre, esa traducción. Ok, en la discusión vamos a profundizar una idea que tiene que ver con las cuentas sociales, que tiene que ver, digamos, vamos a utilizar un ejemplo simplificado de cómo un templo, una entidad centralizada en una ciudad de Babilonia, puede funcionar como registro de las cuentas sociales y a través de ello puede organizarse el intercambio en la sociedad. ¿Okay? Eso vamos a hacer en la reunión grupal. Y ahora les pido que intenten resolver este ejercicio hasta iniciar nuestra clase. ¿Okay? El ejercicio es la siguiente. Piensen en una sociedad mercantil que organice sus intercambios con ciertos objetos monetarios. Determinadas mercancías, por ejemplo, sal, tabaco, cualquier oro, plata, cualquier mercancía que comenzó a jugar ese papel mercantil como lo describe Karl Menger en su texto, pero también podemos pensar en esas gigantes piedras que circulan en la isla de Yap, en Melanesia, en el Pacífico tropical, que son unas ruedas de roca inmensas que pueden ver su descripción en cualquier lado de internet o en el libro indicado en un pequeño capítulo sobre los dineros de piedra de la isla de Yap. En todo caso son unas cosas enormes que hay que traer de otra isla y que son siempre el riesgo de hundirse en las canoas cuando se trae esos discos gigantes como piedras de moler de otro lado. Okay. Pero en todo caso esos funcionan como cierto tipo de moneda en la isla o medios de pago. Ok, ¿qué pasa en una sociedad así? Supongamos que tenemos la división de trabajo entre pescadores, productores de taro, una raíz que funciona como alimento básico, y fabricantes de canoa. Okay, hay tres diferentes actividades, todos contribuyen a las necesidades sociales, pero bueno, hay que ver cómo el fabricante de canoa obtiene pescado y obtiene taro, el fabricante de taro obtiene pescados y así. Entonces, imagínense que al ser conquistado al fin del siglo XIX, probablemente por una potencia industrial, creo que en este caso fue Alemania, pero puede que me equivoque, o Japón tal vez, se prohíbe el dinero isleño. ¿Okay? Una de las estrategias fundamentales de los poderes coloniales era prohibir los sistemas monetarios locales, ¿no? Castigar el uso de esos, como se prohíbe el uso de sus idiomas de pronto, depende, castigar el uso del idioma propio. Y el objetivo en particular es hacerles adaptar el dinero de la potencia colonizadora, ¿no? Porque si el esfuerzo de usar mi dinero, bueno, yo puedo ir con mi dinero, comprarles, por ejemplo, coco, comprarles pescado seco para mi ejército y ellos me acepten mi dinero porque necesitan dinero para su uso interno. Okay. Entonces es el objetivo, pero los habitantes de esa isla no quieren jugar ese papel, quieren mantener su propio dinero, ser independiente, pero tienen que buscar una forma en que pueden usar su propio dinero sin usarlo. ¿Okay? ¿Cómo podemos seguir utilizando nuestro dinero de piedras, por ejemplo, o nuestro dinero de sal, nuestra manera, sin tener que mover estos objetos monetarios de un lado a otro, sin entregar este objeto monetario
de una mano a otra, porque ahí es cuando el poder colonial lo ve y lo puede castigar y lo puede impedir. Entonces ustedes tienen que ayudar a ese pueblo rebelde y resistente a ingenuar un sistema en el cual pueden mantener su dinero sin la necesidad de moverle de un lado a otro y sin darle posibilidad al poder de intervenir e impedir. ¿Okay? Reflexionen sobre eso, intenten construir, en el mejor de los casos, incluso utilizando hojas de balance, un sistema en que esos tres tipos de habitantes de la isla, productores de taro, pescadores y fabricantes de canoa, pueden intercambiar sus productos entre ellos sin que vaya a cambiar ninguna piedra de lugar. ¿Okay? Bueno, eso sería por el momento. Muchas gracias por su atención.